quiénes son los Chicago Boys y cuál fue su rol en la historia de Chile en particular, ¿cierto? Como nadie me dice nada, y cuánto tiempo tenemos, sí, todavía 20 minutos, entonces aquí están los Chicago Boys, ¿cierto? Algunos de ellos. Estos son algunos de los más representativos. Yo aquí, la verdad, solamente reconozco a este que es Rolf Ludas. Yo no sé, Matías, si tú reconoces algún otro, probablemente. ¿Dónde está De Castro? Este de acá, ¿cierto? Ok. French Davis. ¿Cuál es? Parece que ¿Este? No, ahora estoy seguro. Ok, yo la verdad no me he puesto a la tarea de identificarlos, pero esa es como la foto famosa de los Chicago Boys. Como ustedes los ven ahí, todos son hombres en esta foto, no todos, pero el 98% eran hombres, de todas formas. Todos absolutamente vestidos como economistas, ¿cierto? De los años 60, 50. Ustedes que ahora se visten así todos descabetados y no sé qué, pero vea, eso sí son economistas serios y hechos y derechos, ¿cierto? Si a uno, una persona de estas le dice qué es lo que hay que hacer, uno le cree. Yo no, en cambio, bueno, aquí está, estoy siendo súper irónico y sarcástico, ¿cierto? Aquí están trabajando, estudiando, ¿cierto? En la Universidad de Chicago, justamente, muy juiciosos, estudiando para sus exámenes. ¿Y por qué están estudiando en la Universidad de Chicago? En los años 50, la Universidad de Chicago mandó una misión con algunos profesores, entre otros Arnold Haberger y Schultz, que era un economista importante digamos, director además de la Escuela de Economía, del Departamento de Economía de Chicago, para evaluar la posibilidad de hacer un convenio con la Universidad Católica de Chile para desarrollar un programa de colaboración entre esas universidades, la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, ¿cierto? La idea era decirles, vean, ustedes nos mandan estudiantes buenos, brillantes, a nuestra universidad, nosotros se los formamos en economía, porque además recuerden que en esta época todavía no hay demasiados economistas, hay algunos economistas y sobre todo en Chile se llaman los ingenieros comerciales, ¿cierto? Todavía no existe la carrera de economía, de hecho. Exactamente, en general uno cuando estudia economía estudia ingeniería comercial, ¿cierto? En Chile. Administración de empresas con economía. Exacto, es literalmente. Entonces, digamos que los economistas de Chicago dicen aquí hay una necesidad enorme de formar economistas serios como estos, ¿cierto? No solamente ingenieros comerciales que piensan en términos también de administración y este tipo de cosas, ¿cierto? Y ustedes nos los mandan a estos buenos estudiantes, nosotros se los formamos en economía como debe ser, aquí con gente seria como con Harberler, con Friedman, con toda esta gente, y después se los mandamos de regreso y ustedes los contratan como profesores en la Universidad Católica de Chile, ¿cierto? Entonces eso funciona y Harberler nos dice lo siguiente: in the interim, members of that faculty played a catalytic role not only in the transformation of economic education in Latin America but also in the wave of modernization. Fíjense que esta palabra está resaltada por algo será. And liberalization of economic policy that has swept Latin America in recent decades. Entonces lo que nos dice este programa y este tipo de programas, porque no fue el único, ¿cierto?, va a tener unas consecuencias importantes porque estas universidades sí cumplieron su palabra de volver a, eso muchas veces no pasa, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema. Cumplieron su palabra de contratar a estos economistas como profesores, ¿cierto? Y entonces nos dice Haberler, que es profesor en la Universidad de Chicago, uno de los profesores más cercanos que ustedes vieron en el documental. Se me olvidó preguntarles, ¿vieron el documental o no? ¿Tú sí ya lo has visto? 3 veces. ¿No lo han visto? Pues yo lo había visto para pensamiento, pero... ¿Ya lo habías visto? Vuelvan a verlo. O sea, yo me arriesgué y les puse el link pirata y todo, no sé si está funcionando, pero vuelvan a verlo. Vuelvan a verlo, es bien interesante. Haberler es el que, uy, aquí me falta una E, es el que habla todo el tiempo, pues, es el viejito, digamos, gringo que está hablando todo el tiempo ahí. Entonces nos dice, vea, no solamente el cambio fue en la educación de América Latina, ¿cierto? No solamente esta gente nos ayudó a formar mejores economistas,
sino también en esa ola de modernización. Acuérdense que estamos hablando en los años 50, 60, de esa idea de que los países en vía de desarrollo tienen que modernizarse, tienen que adoptar las buenas instituciones desarrolladas en los países ricos, ¿cierto? Y en particular de liberalización de la política económica. Entonces hay dos efectos importantes. Uno, en la academia, ¿cierto? En la manera en que formamos a los economistas, y otro, directamente en el mundo económico, en la implementación de ciertas políticas de liberalización de los mercados, etcétera, que van a jugar un rol importante, o donde este programa va a jugar un rol importante, ¿cierto? Entonces, algunos de estos jóvenes, como les mencionaba, se convertirían en los líderes de la reforma de la liberalización de la economía chilena en los años 70 y 80. Hablábamos de Castro, de Massad, de Fontaine, de Lueders, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí una pequeña lista del paper de Silva, tomada del paper de Silva, que ustedes también vieron dentro de las lecturas, simplemente para mostrarles un poco la importancia que tuvieron estos Chicago Boys dentro de la tecnocracia chilena, ¿cierto? Y dentro del aparato estatal chileno. Entonces todos estos personajes ocuparon altos cargos en los ministerios y en diferentes entidades, digamos, el equivalente también del DNP, ¿cómo es que se llama? El Bodeplan y ese tipo de cosas, ¿cierto? Que es un poco la oficina de planificación en Chile. Entonces, a ver, esta idea de Haberler en el 97, contando otra vez su historia hacia atrás, ¿cierto? Fíjense que todo esto pasa entre los años 70, a partir del 75, 76, hasta los años 90, y bueno, pues hoy en día también que la tecnocracia pues está consolidada no solamente en Chile, sino en todos los lugares de América Latina, ¿cierto? Pero en particular esto sucede al mismo tiempo que está sucediendo algo muy importante en Chile, que es el régimen de Pinochet, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, hacia eso es hacia lo que vamos. Hasta qué punto estos economistas que fueron ministros de Pinochet, que estaban implementando un plan muy particular, tienen o no, hasta cierto punto, responsabilidad de muchas de las cosas, de los problemas éticos, morales de los que estábamos hablando y que estábamos mencionando hace un momento, ¿cierto? O hasta qué punto los economistas de Chicago, formados en Chicago, siendo absolutamente neutrales, ¿cierto? Siendo absolutamente objetivos y trayendo esas teorías, pueden decir: nosotros estamos haciendo solamente recomendaciones que son técnicas, que están basadas en teoría, que están basadas en evidencia, ¿cierto? Hacia eso es un poco hacia lo que vamos. Señor. Igual no se puede ver solamente como un punto clave el tema de la Escuela de Chicago, porque si bien no se puede ver a los economistas de Chicago como, o sea, de Chicago como un grupo homogéneo, que por ejemplo tenemos excepciones como French Davis, que desde siempre ha sido crítico, y de hecho su libro Reforma Económica en Chile critica y destruye un poco la política económica de los Chicago, siendo uno de ellos, y hay que ver que también tienen otras raíces políticas. Por ejemplo, la mayoría dentro de la Universidad Católica, en los años 50, antes de ganarse la beca, formaron parte del legalismo, que finalmente es como un grupo universitario de derecha, creado por Jaime Guzmán, que termina siendo el ideólogo de la Constitución del 80, digamos. Y de ahí ese es como el vínculo que generan para poder entrar también al gobierno. Entonces muchos de estos fueron formados con doctrina, o sea con Hayek, con la doctrina social de la Iglesia, con ese tipo de visiones. Antes de llegar a Chicago ya tenían más o menos un norte parecido a lo que iban a aprender allá. De acuerdo, y digamos que sí, lo importante es no meterlos a todos en la misma bolsa. Digamos que en general pasa como con el neoliberalismo, ¿cierto? Hablamos de los Chicago Boys sin hacer una reflexión un poco más allá, un poco más crítica en ese sentido, pero digamos que más allá de eso, lo interesante es que independientemente del tipo de tradición que traigan ellos, en general estos economistas, tecnócratas, se presentan como eso, como simples tecnócratas, técnicos, ¿cierto? Que van a dar un advice
a un gobierno, y que no importa cuál sea el gobierno, ¿cierto? Más o menos. Lo que estamos haciendo, hasta cierto punto, es absolutamente técnico y está por fuera de la esfera política. Hay que recordar que Ladrillos lo presentaron antes de la dictadura, cuando la elección contra Allende se la dieron a Alessandri, y ese fue el problema económico que iba a impulsarse, digamos. Claro. Pero Alessandri se diferencia un kilo de Pinochet, comparar, no sé, Bolsonaro no sé, con Macron. Claro. Entonces, Es incomparable. claro, pero en verdad ellos lo que querían era tirar el ladrillo y funcionar. Ahora vamos a hablar de qué es el ladrillo, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué es el ladrillo? No, ya vamos a hablar del ladrillo. Es el libro, digamos, o el documento que tenía todo el programa que los Chicago Boys decían, este es el programa económico que el gobierno debería seguir, ¿cierto? Y es el programa económico que Pinochet sigue una vez que los Chicago Boys se vuelven parte, digamos, del gobierno y de la democracia de Pinochet, ¿cierto? Del gobierno de Pinochet. Entonces, ya digamos para terminar un poquitico este pedazo del proyecto de formar estudiantes en Estados Unidos, en particular en Chicago, Haberler nos dice lo siguiente, ¿cierto? Fíjense cómo llama la economía de Estados Unidos y a la economía de Chicago. La good economics, ¿cierto? La buena economía. Entonces nos dice, when good economics was just coming to Latin America in the late 50s, the path was far from easy, ¿cierto? Eso no fue fácil, enseñarle a esos pobres latinoamericanos cuál es la buena economía, ¿cierto? In the way stood a bulwark of doctrinaire isolationism and protectionism, the old ECLA, ¿cierto? Entonces en el camino estaba nada más y nada menos que la CEPAL, que es ese bastión doctrinario de isolacionismo y de proteccionismo, palabras fuertes para la pobre CEPAL, which actively sponsored and fostered the interventionist, statist y liberal policies of the era, ¿cierto? Que era de verdad ese organismo que promocionaba todas estas políticas intervencionistas, no liberales, etc. That was an era of fierce debate between the so-called structuralist and monetarist schools, with the former counting ECLA as one of the its principal bastions, ¿cierto? Entonces, claro, había unos problemas de teoría importantes entre los monetaristas, en particular Friedman y muchos economistas de Chicago, y los estructuralistas de la CEPAL, en términos de teoría económica, pero sobre todo lo que estaban haciendo los de la CEPAL, nos dice Haberler, pues no tenía nada que ver con la buena economía y con la ciencia, ¿cierto? Entonces, si quieren, vamos a dejarlo ahí por ahora. La próxima semana